Buenas noches, bienvenidos a 2020 al Congreso. Yo soy Eric Eklin, esto es Digital TV Mundo. Y estamos acá en el estudio con el flamante ex vicepresidente de la República, ex congresista, que ahora tenta nuevamente llegar al Congreso con el número 1 por Alianza para el Progreso. Él es Omar Shejade. Bienvenido, Omar. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ti. Claro que sí. Cuéntanos un poco, el día de ayer estuviste en el debate del Jurado Nacional de Elecciones y hablaste de una propuesta que particularmente me pareció interesante, una bicameralidad y por un Senado que no genere más gastos al Estado. ¿Cómo es posible tener un Senado sin que eso genere más gastos al Estado? Mira, en primer lugar hay que considerar que el Senado de la República y todo lo que sea fortalecimiento institucional no puede ser un gasto, sino una inversión. Si queremos tener, digamos, instituciones fuertes... Bueno, pero igual sí resultaría en un gasto fiscal mayor, No necesariamente, te voy a explicar por qué. Históricamente, digamos, las bicameralidades han costado menos que esta unicameralidad que creó Fujimori, evidentemente para poder mangonear al Congreso de la República, porque es más fácil mangonear o avasallar al Congreso con una Cámara que con dos. Muy bien, dicho esto, lo que te puedo decir es que una ley mal dada origina o puede originar un gasto espectacular que puede ser el sueldo incluso de los 130 parlamentarios. Estadísticamente está acreditado de que el Congreso, sea bicameral o unicameral, aprueba aproximadamente 800 leyes en 5 años. 800 leyes en 5 años. De las 800 leyes, ¿tú sabes cuántas son observadas por el Poder Ejecutivo en un Congreso unicameral que ha fracasado como este? Cerca de 300. Cerca de 300 leyes en 5 años observadas por el Poder Ejecutivo. Cerca de la tercera parte. ¿Sabes cuántas apenas son observadas cuando existe un Senado reflexivo, académico, revisor por el Poder Ejecutivo? Apenas entre 25 a 30 leyes en 5 años. ¿Cuál genera más gasto? ¿La unicameralidad o la bicameralidad? Por supuesto que la unicameralidad genera más gasto. Lo que nosotros queremos es con el Senado que la calidad de las leyes mejoren, que no se observen, que haya reflexión. Es como en el Poder Judicial. Claro. ¿Qué pasaría si solamente hubiese Corte Superior y no Suprema? Habría una serie de sentencias injustas, absoluciones o condenas absolutamente injustas, fallos injustos. Por eso existe la doble instancia. Como existe la doble instancia en el Poder Judicial, debe existir la doble instancia en el Legislativo. Pero además, un tema rápido. Si hablamos ya de gastos, podemos reducir el tema administrativo. O sea, un parlamentario, Eric, tiene en su despacho 7, 8 asesores, entre asistentes, técnicos, asesor 1, asesor 2. Podemos reducirnos eso. Si hay Senado, reduzcámoslo a la mitad. Y no originemos mayor gasto. Además, sería un Senado absolutamente corto, de 40, 50 parlamentarios nada más. Ahora, ¿no crees que ponerle segunda instancia al legislativo, sobre todo habiendo tenido la experiencia del último Congreso, puede obstruir, retrasar un poco más las propuestas que quiere hacer el Congreso? ¿Sabes por qué no? Porque según el proyecto de ley que nosotros estamos presentando... Imagínate un Congreso con una mayoría de fuerza popular y un Senado donde facciones de izquierda lleguen a tener mayoría, no se podría hacer absolutamente nada. No, mira, el Congreso de la República es el equilibrio de poderes, es el contrapeso de las ligerezas que pueda tener, o el autoritarismo que puedan tener los poderes ejecutivos. Es la reflexión. Por eso es que nosotros estamos proponiendo un Senado que tenga diferentes funciones a la Cámara de Diputados. Mientras la Cámara de Diputados presenta los proyectos de ley, tiene iniciativa legislativa, solo el Senado de la República tendría la función de revisar los proyectos que han sido aprobados o desaprobados por la Cámara de Diputados, por la Cámara Baja. O sea, no es que el Senado y la Cámara de Diputados presenten proyectos de ley o tengan iniciativa legislativa. No serían cámaras gemelas, cámaras mellizas, serían cámaras distintas. Uno legisla, la Cámara de Diputados, y el otro revisa, que sería la Cámara de Senadores. Esa es la función de los senados en el mundo. Y es por ello que si este Congreso unicameral ha fracasado, es justamente por no tener reflexión y se ha pauperizado la calidad de cuadros, Eric, en los partidos políticos, porque simplemente no se ha apostado por los cuadros en el Senado de la República, por los cuadros políticos en el Senado de la República. Y es por ello que eso obligaría además a los partidos políticos a invitar a las mejores personalidades del Perú para que postulen al Senado, para que vayan al Senado y forjar los mejores cuadros partidarios, afiliados, militantes, para que vayan al Senado de la República. Por eso te digo,
nosotros debemos, digamos, imitar a las mejores democracias del mundo y Latinoamérica, como Colombia, por ejemplo, como Chile, por poner dos casos en Sudamérica, para no irnos a España, a Suiza, o al Parlamento inglés, ¿no es cierto? En la que evidentemente las cámaras altas, las cámaras reflexivas, además tienen una visión de Estado, una visión nacional. Este Congreso siempre ha tenido una visión regional. Es como si fuera pues, un Congreso de alcaldes y regidores, Claro. cuando el Congreso debería tener, como en antaño se tenía, una visión de Estado, una visión regional. Ahora, hace poco estuvo acá Julio Arbizu, quien parece que, que hace campaña con tu persona y la de Mario Bryce. Sí. Pero bueno, Yo la verdad no le quiero dar mayor tribuna, pero estoy atento a tus preguntas. no, pero él ha hablado mucho de ti, ¿no? Sí. Él hace campaña. Un 40% fue sobre Mario Bryce y un 60% fue Mira, sobre ti. lo expliqué Pero el día de ayer. me gustaría Dale. hablar un poco de las cosas que él habló. Él habló de tu reunión en el restaurante Brujas de Cachiche Sí. cuando eras segundo vicepresidente de la República y que estuve investigando ese caso. Y en realidad me parece importante porque mucha gente te recuerda por haber sido segundo vicepresidente y este fue quizás el momento más sonado, ¿no? de esos 5 años que estuviste como congresista y estuviste al lado y al mismo tiempo Como crítico de Humala. al opuesto, ¿no? de la gestión de Humala. Bueno, en octubre del 2011, ¿no? 2 meses después de haber asumido la segunda vicepresidencia, estuviste en un restaurante en Miraflores, en las Brujas de Cachiche, con 3 generales de la policía para hablar sobre un desalojo de la azucarera Andahuasi en favor del Grupo WOM. Cuéntanos un poco de eso, porque es un caso importante que me imagino que Sí, también cómo quieres no, tener por tribuna supuesto, para poder claro que sí. aclararlo, porque eso fue además un escándalo mediático que duró muchos meses. Mira, fue un error político, yo Ya. siempre lo reconocí, y evidentemente yo en ese momento era una persona que nunca había tenido mayores problemas, hasta el día de hoy nunca he tenido mayores problemas ni procesales, ni judiciales, nunca he tenido demandas, denuncias penales, sentencias, mi currículum es absolutamente limpio, pero sí evidentemente hubo un error en el terreno político, se originó una controversia, pero que fue magnificada en ese momento por mis adversarios. Unos conocidos, desde público conocimiento, Y que otro de tu propio partido. yo me encargué, sí, ahora lo voy a explicar, yo me encargué de la extradición de Alberto Fujimori. Nosotros extraditamos a Alberto Fujimori, cosa que además le causa urticaria al señor Arbizu porque él dice que perteneció nunca a la fuiste Procuraduría. procurador. Fui abogado de la Procuraduría Ya. Anticorrupción. Ajá. Es lo que comúnmente se llama procurador. Que no salga Ad la hoc, resolución. El procurador ad hoc era el doctor Maldonado, Ya. ¿no es cierto? Y después tenía procuradores adjuntos y abogados de la Procuraduría que hacían labores de procuradores, que es básicamente lo mismo. Mi cargo era jefe de extradiciones de la Procuraduría Anticorrupción, con éxitos, porque lo que no pudieron hacer ellos, en el caso de Arbizu y compañía, en la época del señor Ugaz, por ejemplo, o el señor Vargas Valdivia, de extraditar a Fujimori, lo hicimos nosotros. Nosotros no solamente recuperamos ingentes cantidades y millones de dólares de la corrupción en la época de Fujimori y Montesinos, sino también que extraditamos a mucha gente, entre ellos y muchos delincuentes, entre ellos al señor Fujimori, cosa que no hicieron ellos. La rencilla del señor Arbizu viene porque, y lo expliqué hace unos días, porque yo entro con la nueva administración en el año 2005 con el señor Maldonado, el procurador ad hoc, y sale de la administración su jefe, que era el señor Vargas Valdivia. No lo critico Vargas Valdivia, simplemente que el señor Toledo da por concluidas sus funciones. En ese momento se origina, digamos, un quiebre en dicha procuraduría. Lo comento en mi libro sobre la extradición de Fujimori, sobre las memorias. Es decir, los abogados que pertenecían a la anterior gestión y que no veían con buenos ojos a los nuevos que veníamos, fuimos obstaculizados, obstruidos, petardeados por los abogados anteriores. ¿Por qué? Porque querían petardear la nueva gestión para que nos vaya mal y para que le den fin o se finalice, digamos, la gestión de Maldonado y nosotros que éramos sus adjuntos, y que vuelvan los abogados anteriores por un tema de celos profesionales. Eso fue lo que pasó. ¿Qué sucedió? Que Antonio Maldonado, que era el procurador ad hoc en ese momento, yo era uno de sus abogados de confianza en la Procuraduría Anticorrupción, me pide que investigue quiénes eran los abogados conspiradores, entre ellos él, que estaban pasando información a la prensa, información de Estado, información reservada de la Procuraduría. Entonces, él filtraba sí, al sin duda procurador alguna, no solamente al procurador, a la prensa, ¿no es cierto?
Y no solamente él, había una lista de 5 o 6 abogados más. Claro, él ahora ha negado eso. Bueno, lo puede negar, pero han pasado 15 años. Y los hechos es que el procurador Maldonado lo vota, ¿no es cierto? Lo despide de la Procuraduría porque era uno del grupete que petardeaba la Procuraduría Anticorrupción. Lo cuento en mi libro, lo cuento en el año 2007-2008 que escribí el libro. Entonces, lamentablemente a Maldonado, cuando Arbizu, digamos, le reclama por su despido, que era un puesto de confianza además, no tenía por qué explicarle por qué lo estaba despidiendo, pero Arbizu le pide que le diga por qué razones lo estaba despidiendo. Entonces Maldonado le dice, porque el doctor Chejay me da una lista en la que usted está haciendo esto y el otro, ¿no? Entonces lo despide y desde ahí el señor Arbizu, no solamente por lo que sucedió en el gobierno, sino desde antes, me agarró una bronca monumental, ¿no es cierto? Y no me perdona ese acontecimiento. Eso fue todo. Entonces, cuando yo llego a la vicepresidencia, cuando yo llego al Congreso de la República y él es procurador, sorpresivamente... Exaltece un poco esa Entonces, cuando tengo un error político que lo he reconocido, no un delito, porque esto lo investiga y lo archiva no solamente el Congreso de la República, sino el fiscal de la Nación. El señor Arbizu se contradice porque dice, un fiscal aprista le archivó la denuncia. Bueno, el fiscal aprista no era amigo nuestro. En todo caso, si fuese así como él dice, no lo sé, un fiscal aprista, fiscal de la Nación, me hubiera denunciado, porque evidentemente yo pertenecía a la oposición. Bueno, poco menos de un mes después, Humala dice que deberías dar un paso al costado. Nadine Heredia da un comentario similar. ¿Te pareció una traición de parte de los Humala Heredia? Me pareció un aprovechamiento político, ¿no? Porque los celos tanto de la señora Heredia como de Ollanta Humala eran bastante serios contra mi persona. Es obvio que ellos tenían aspiraciones políticas de reelección conyugal, que yo no lo sabía en ese momento, porque recién era el cuarto o quinto mes de gobierno. Yo en ese momento confiaba en una transición democrática, que Ollanta iba a dejar la presidencia no a su esposa, sino a otro gobierno o a otro candidato. Y en ese momento ellos pensaban, sobre todo Nadine Heredia, de que yo iba a candidatear a la presidencia por el Partido Nacionalista el año 2016. ¿Por qué lo digo? Porque justo por esas épocas, poco antes del problema que tú comentabas del restaurante, yo me presento en el programa de Milagros Leiva. ¿Y por qué esa reunión en el restaurante no llegaste a aclarar la hora justamente que estábamos hablando? Que me parece un poco... Ha pasado tanto tiempo, ¿no? Han pasado casi 10 años. Mira, era una reunión para ver temas internos de seguridad del país. Yo era vicepresidente de la República, yo me podía entrevistar con cualquier persona. Entonces, mi hermano, ese fue un error mío, lo conocía al general Salazar en ese momento, que era el jefe de la 7ª región, y me llama y me dice que... Además hubo un general que te tiró dedo, ¿no? No tiró ningún dedo, mintió. Y ese general el día de hoy, bueno, ha tenido algunos problemas personales, pero no los voy a comentar porque es un tema de él. Entonces, me dice a mí, me llama para decirme que había una reunión para ver temas de seguridad y que sería conveniente hablar con un general de alto rango de la policía. Yo le acepto la reunión porque íbamos a hablar temas en general de seguridad, no por el tema de Andahuás o por el tema de Yerbatero, sino en general. Que se tocaron varios temas de seguridad social, sí, efectivamente, y uno de los temas fue eso, pero no fue para favorecer a nadie. Incluso está la sentencia o la resolución del fiscal de la Nación. Pero más allá de eso, yo no convoqué al señor Arteta, ¿no es cierto?, ni al otro general que fue ese día. Quien los lleva fue el general Salazar, probablemente de buena voluntad los lleva, y en la reunión se conversaron temas de Estado, temas nacionales, temas de seguridad. Termina la reunión, me despido, tomo nota de lo que habíamos hablado, pasan 3 semanas y a la tercera semana viene esta denuncia. ¿Por qué la denuncia? Yo te voy a explicar por qué. Porque justo a los 10 días o a la semana siguiente de esta reunión, en este restaurante, hubo los famosos cambios en la Policía Nacional. Y dentro de los cambios en la Policía Nacional, de los 3 generales que estábamos reunidos en ese momento, 2 son ascendidos. El general Salazar como director de la policía y Abel Gamarra, que estaba en una provincia, no me acuerdo, lo pasan a ser director de la Academia de la Policía Nacional. Y Arteta, que fue el que denuncia, no por mi causa, sino porque fue una decisión del presidente de la República en ese momento, Humala, con el ministro de Interior, que era Valdés en ese momento, le da las gracias por haber pertenecido a la policía y en ese momento lo cesa, lo desvincula de la Policía Nacional. Cuando Arteta no solamente no quería salir de la policía y quería continuar, sino además quería ser director de la policía.
Y entonces en ese momento él se siente pues seguramente ofendido y seguramente piensa de que es una venganza mía o un problema que yo había tenido, qué sé yo, y piensa que yo soy el responsable de su despido de la policía, de su cese de la policía, de su jubilación de la policía. Entonces no tuvo mejor idea en venganza que urdir un plan y denunciar falsamente a quien en ese momento era el vicepresidente de la República, ¿no? Claro. Eso fue todo. Ahora, hace ya 2 meses más o menos, tú dijiste estar absolutamente seguro que Humala regresaría a la cárcel, pero sin embargo tú fuiste abogado de Humala en Madre Mía, Sí. que es un caso correspondiente a tortura, secuestro y asesinatos por parte, o por lo menos por dirección de Ollanta Humala. Y bueno, por supuesto también está tu libro, La Gran Usurpación. ¿Esto fue quizás con ánimos de venganza? ¿Te sentiste traicionado por parte de Humala? Yo lo consideraba... ¿Por qué crees que regresará a la cárcel en tal caso? No, son varias preguntas que me has hecho. No fue ningún tipo de venganza. Lo que escribí fue un deber con el país, porque finalmente los que me eligieron no fueron los Humala ni los Heredia, sino fue el país que votó por mí, sea como congresista o como vicepresidente de la República, y yo les debo lealtad al país y a la nación y no a ellos. Por supuesto. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, yo sí fui abogado en el caso Madre Mía, y no solamente en el caso Madre Mía, sino en muchas denuncias y procesos que tenía Humala y Heredia, por ejemplo el tema del Andahuaylazo. Yo fui abogado en 2008, luego que dejé la Procuraduría Anticorrupción con éxitos, y luego de eso me enrolé como uno de los abogados, no solamente yo, estaba el doctor Roy también, Roy Gates, de los abogados del caso Madre Mía, Andahuaylas, de Ollanta Humala y de Nadine Heredia. Y en ese momento no habían los insumos, ¿no es cierto?, que hubieron años después. Porque finalmente yo en ese momento no era político, yo era y soy un abogado defensor, soy un profesional del derecho, me debo mi profesión, y yo confiaba en ese momento en la palabra de Ollanta que me decía que era una denuncia política. No tenía por qué no creerle, porque aparentemente sí, él era líder de la oposición política contra Alan García. Habían todos los focos de la derecha política y del gobierno de García que trataba de minimizarlo, de sacarlo del tablero político Ollanta Humala, y sí, evidentemente parecía una denuncia política Madre Mía, impulsada no solamente por el gobierno aprista, sino por sectores, digamos, más recalcitrantes de la derecha política peruana. Y en ese momento Ollanta Humala encarnaba, digamos, el antisistema o un proyecto cercano al chavismo. En ese momento luego cambia, se ayorna y deja a Venezuela chavista, digamos. Pero en ese momento era una persona que confiaba en él, hice una buena amistad con Ollanta Humala, no tanto con Nadine, no tenía por qué dudar de su palabra. Lo que vino después, ya a partir del 2011, eran insumos, medios probatorios, indicios razonables que yo en ese momento no tenía como abogado defensor. Si yo lo hubiese tenido, seguramente no lo hubiera defendido. Que me arrepiento de haberlo defendido, lo he hecho muchísimas veces. Con respecto a esta declaración que hiciste hace 2 meses, en noviembre, ¿por qué crees que Humala va a regresar? ¿Por qué estás tan seguro que Humala va a regresar a la cárcel? Porque tiene muchos medios probatorios en contra, ¿no es cierto? Es decir, principalmente por los casos de corrupción como los de Odebrecht, o también sin duda alguna, mira. Con respecto a Madre Mía, los asesinatos, los secuestros. En el caso de Madre Mía, el Madre Mía 1, bueno, es cosa juzgada, ¿no es cierto? Lo resolvió la Corte Suprema. Pero si hay Madre Mía 2, 3, 4, 5 que nunca se judicializó, nunca se investigó siquiera, y creo que ahora recién el Ministerio Público... ¿Crees que debería hacerse? Sí, por supuesto que sí. Además, tengo entendido que el Ministerio Público está investigando otras muertes, porque digamos, lo que se investigó y es cosa juzgada y que se archivó es la muerte de Natividad Ávila Rivera, de su esposo y de su hermano, ¿no es cierto? Y el secuestro de su hermano. Pero digamos, de las otras muertes, de los otros aparentes asesinatos, no se ha investigado. Y tengo la sospecha que incluso en el caso de Emerson Fasabi también habría sido mandado matar por, en ese momento, la pareja que dominó Palacio de Gobierno presidido por Humala y Heredia. Pero más allá de eso, tiene el tema de Odebrecht, no solamente el tema de lavado de dinero o del financiamiento de campaña, tanto del 2006 con Venezuela o el 2011 con el cartel brasileño, sino también tiene el Club de la Construcción y tiene el Gasoducto del Sur, que para mi punto de vista es la principal obra más corrupta de la historia republicana. Una obra que estaba avaluada en aproximadamente $1.800 millones
pasó a costar cerca de 7.000 millones de dólares. Y con el único postor dirigido por Odebrecht. Hace poco el mismo Barata ha dicho que todo eso lo coordinó con Nadine Heredia, que con él coordinaba la destitución de miembros de Proinversión, del presidente de Proinversión, porque estaban obstruyendo. Del ministro de Economía sacó a Merino y puso a Mayorga, que fue una persona absolutamente comprometida o con visos de compromiso con el gobierno y que fue además muy polémico en esa época. Y porque me acuerdo que en ese momento Nadine Heredia era la que convocaba reuniones de bancada para apoyar el tema del gasoducto del sur y para defender lo indefendible, como el caso de Eleodoro Mayorga. Yo he sido uno de los críticos dentro del gobierno, por eso que yo no fui ni ministro de Estado, ni mucho menos. Porque acabado el affair que tuve en ese restaurante y el problema que tuve a los 6, 8 meses, el tema continuó y yo seguí en la bancada durante 2 o 3 años más. Y en ese momento yo pude darme cuenta de la usurpación de funciones de Nadine Heredia, de las anomalías que poco a poco estaban habiendo en el gobierno. Y es por eso que yo, año y medio, ojo, antes que acabe Humala la presidencia, yo me retiro, lo denuncio, no me voy como tránsfuga a ningún partido ni a ninguna bancada, me quedo solo, apechugando y denunciando al gobierno, y escribo un libro que se llamó La Gran Usurpación, que fue el libro más vendido del 2016. O sea, no es como dice el señor Arbizu de que yo acabé el gobierno y el fue el libro más comprado en la Feria del Libro. En la Feria del Libro, en librerías y en piratas, que se le vendió una cantidad espectacular. Bueno, lamentablemente... Como te decía hace un momento, me encantaría leerlo. Te lo voy a obsequiar. Sin embargo, hay otro de tus clientes también ha sido cuestionado, ¿no? Que ha sido Diosdado Navarro, de quien asumiste la defensa legal, quien es el presunto cabecilla de los nuevos dueños del sur. En primer lugar, yo no creo que él sea ningún cabecilla de ninguna agrupación criminal. No tiene ninguna sentencia, tiene investigaciones de por medio. Y yo, temas profesionales, mi querido Eric, que estoy defendiendo, preferiría no comentar por un tema ético, ¿no? Claro. ¿No? Ahora, me gustaría cambiar un poco los temas. ¿Tú te consideras una persona de izquierda, de centro? Te pregunto porque, digamos, son dos partidos bastante distintos, ¿no? Por un lado, por lo menos Humala, en la primera vez que postula al gobierno, la segunda también, pero sobre todo la primera era percibido como una izquierda radical. Y bueno, Alianza por el Progreso es un partido definitivamente mucho más moderado, ¿no? Por lo menos en cuanto al lenguaje, a la dialéctica, ¿no? Mira, yo en primer lugar lo siguiente, yo no participé en la primera campaña del 2006, donde Ollanta Humala era radical, extremista, se ponía el polo rojo. Yo conocí a un Humala moderado, prudente, que había cambiado, había progresado en su pensamiento y que no era ningún comunista ni ningún marxista, porque si no, obviamente yo no lo hubiera apoyado. Yo era un invitado, era un técnico, soy un profesional, que en ese momento teníamos empatía en dos temas fundamentales: la inclusión social y la lucha anticorrupción, y también teníamos otra empatía, que éramos antifujimoristas. Por lo menos yo soy antifujimorista, yo creo que Ollanta Humala lo era simplemente de manera cosmética, que era muy distinto. Pero él parece haber sido una herramienta útil, ¿no?, del fujimorismo de los 90s. Es probable, pero en ese momento, digamos, yo conocí a un Ollanta Humala que criticaba el fujimorismo, el montesinismo, y yo siempre, no solamente porque fui procurador anticorrupción contra los casos Fujimori y Montesinos, sino porque desde que estuve en la universidad vi todas las tropelías, la corrupción de ese gobierno, el autoritarismo, la dictadura, el golpe de Estado del 5 de abril del 92, yo participé en marchas, entonces yo era una persona convencida de que ese gobierno iba a traer corrupción y más corrupción, cosa que así aconteció lamentablemente. Dicho esto, te quiero decir lo siguiente: yo no soy partidario de hablar de derechas, de izquierdas, de centros. Y yo creo que esos son términos anacrónicos, son términos que vienen de la Revolución Francesa, en que los que se juntaban, o pre-Revolución Francesa, los que se juntaban a la derecha del rey eran hombres que estaban de espaldas al pueblo, y los que se sentaban a la izquierda eran hombres que estaban a favor del pueblo. Esa es la verdad. Pero más allá de eso, no soy marxista, soy antimarxista, no creo en el comunismo. Yo creo que todos esos izquierdajes ultras le han hecho mucho daño al país. ¿Defenderías la Constitución en el capítulo económico? Sí. Mira, yo soy una persona que además juré por la Constitución 79, cuando juré a la vicepresidencia de la República, pero lo hice por un tema
simbólico, fue un gesto político, porque lamentablemente... Para oponerse al fujimorismo. Para oponernos al fujimorismo, pero además porque los que juraron esa constitución, que nació espuria, la del 93, están presos o estuvieron presos por corrupción o por actos de lesa humanidad. Es decir, Fujimori preso, Montesinos preso, el general Hermosa preso, en su momento Hoyguay preso, Yoshiyama preso, o sea, toda la cúpula que impulsó esa constitución, o presos o por temas de corrupción bastante graves. Entonces fue un gesto que yo me enorgullezco y no me arrepiento. Sin embargo, debo decir auténticamente que el capítulo económico ha hecho de que impulse nuestra economía, que tengamos una economía social de mercado, libre de mercado, de competencia, abierta al mundo, donde se privilegien las inversiones nacionales o extranjeras y donde no se ponga ningún tipo de obstáculos, donde desterremos todo tipo de paternalismos, estatismos y control de precios. Y eso ha hecho que en los últimos 20 años hayan desaparecido 7 millones de pobres en el país. Es decir, el año 2000-2001 en el Perú habían 48% de pobreza. El día de hoy, Eric, tenemos apenas 21% de pobreza. Es insuficiente, se puede hacer mucho más. La corrupción lamentablemente ha traído pobreza al país. Estaríamos probablemente en un dígito si no hubiera habido corrupción. Pero hemos estrechado los límites de la pobreza de 48 a 21, por encima de Colombia, que tiene 23% de pobreza, y por encima de la pobre y quebrada, lamentablemente, Argentina, que tiene 30% de pobreza. Hay 7 millones de pobres menos hoy, y eso es producto de la competitividad, de una política seria, continua, de libre mercado, social de mercado, en la que tenemos que agregar rostro humano e inclusión social. Omar, tú fuiste congresista 5 años, fuiste además uno de los congresistas con mayor protagonismo. No, es cierto, pero si tendrías que, digamos, resaltar algún proyecto de ley o algún accionar o algún gesto importante que hayas tenido en esos 5 años, ¿cuál crees que sería? En el tema de... ya sea legislación, sea fiscalización, o sea representación. Ya, correcto, y gracias por la pregunta. En el tema de control y fiscalización política, me enorgullezco de haber denunciado al gobierno del expresidente Humala y a Nadine Heredia por usurpación de funciones y por actos de corrupción, escritos en memorias de un libro que, como tú reconoces, ha sido el más vendido de la Feria del Libro y de las librerías el 2016, y que lamentablemente, lo digo con pesar y con tristeza, el tiempo me dio la razón. ¿Correcto? Eso es uno. 2, pertenecía como presidente de la Comisión de Constitución en el 2013-2014 y los 5 años como miembro de la Comisión de Constitución. Nosotros pusimos las vallas, asfaltamos el camino a lo que el día de hoy ya casi es un consenso, que es el retorno del Senado de la República. Pero además fuimos uno de los autores, no el único, y propiciadores de la presidencia de la Comisión de Constitución, de la no reelección inmediata de los gobernadores, que antes se llamaba presidentes de región, y de los alcaldes, porque eso generaba desventaja y corrupción entre el alcalde que iba a la reelección con todo el aparato estatal y que nadie lo podía controlar, y los ocasionales competidores que en ese momento iban a una lid en desigualdad de condiciones. Pero además estuvimos en la Comisión de la Alianza del Pacífico, que es una comisión muy importante que vela por la integridad de los países que están mejor en la parte económica, que han avanzado en inversiones, en tratados de libre comercio, en una economía abierta al mundo y en la que tanto México, Perú, Colombia y Chile somos los países vanguardia en crecimiento económico. En ese momento había 5 o 6 puntos porcentuales de crecimiento. Lamentablemente hemos decrecido a 3 o 2%. Pero creo que eso fue muy importante. Nosotros hicimos modificatorias ya en el terreno legislativo a lo que es el delito de asesinato, con figuras que en ese momento no se habían criminalizado y que el día de hoy están criminalizadas, sobre todo lo que es homicidio. Y no en tema de subir penas, porque yo soy convencido que no necesariamente el subir penas va a disuadir al delincuente a cometer un acto ilícito, ¿no es cierto? Hay que analizar la causa. Pero creamos nuevas figuras de homicidio y asesinato que en ese momento no estaban contempladas en el Código Penal y que favorecen a la seguridad ciudadana, pero también leyes contra la pornografía infantil, que dañan lamentablemente la moral y los valores de nuestros niños y de nuestros jóvenes.
Hemos hecho muchas leyes, pero te hablo de algunas de las principales que me acuerdo en este momento, ¿no? Omar, lamentablemente ya se nos acaba el tiempo. Gracias. Me gustaría que dediques entre 1 a 2 minutos para exponer tus propuestas y lo que Muchas harías si gracias. es que Gracias. la voluntad del pueblo te elige nuevamente congresista de la República. Gracias, Eric. Bueno, en Alianza para el Progreso estamos decididos a luchar contra la corrupción, a luchar contra la inseguridad ciudadana, que es el problema y el principal flagelo que tiene hoy día el Perú, con campañas cívicas, con campañas morales, tanto en los colegios como en las universidades, para que los sistemas de inteligencia en el país, en coordinación, no solamente en legislación, en coordinación y representación con el Poder Ejecutivo, se puedan disminuir todos los actos de violencia, de alguna manera tratar de eliminar a estas bandas criminales y desarticular a las bandas criminales que lamentablemente azotan al país y que fomentan la inseguridad y la delincuencia en el país. Estamos abocados también al tema de reforma política, a la eliminación de la inmunidad parlamentaria, a la creación del Distrito Electoral número 27, para que los peruanos en el extranjero puedan votar para sus propios representantes en el extranjero que vivan fuera del país, que vivan fuera de nuestras fronteras y que no elijan a los limeños, porque los limeños no sabemos las penurias que sufren los 3,5 millones de peruanos que están viviendo fuera del país, para que también haya una eliminación del voto preferencial que traiga meritocracia dentro de los partidos políticos y los mejores cuadros partidarios en el Congreso de la República, para que también exista el voto voluntario, un voto en el que tú, amigo peruano, esté decidido y comprometido y que no estés obligado, porque finalmente la democracia es libertad. El voto obligatorio hasta el día de hoy que te origina multas y te origina una serie de sanciones civiles es un voto antidemocrático, porque la democracia es libertad. No puedes ir a votar obligado. Entonces hay que apostar por un voto voluntario en que los partidos políticos hagan campañas cívicas para que la gente vaya a votar. ¿Por qué sucede que hay muchos o cientos de congresistas que llegan al Parlamento y que son personas que no están preparadas? Justamente porque se obliga al 100% a la gente con multas a votar. Por eso es que así baje la cantidad de votantes el día de las elecciones, necesitamos gente preparada, gente que vaya a votar de conciencia, con mística y no obligada. Y finalmente, nosotros en Alianza para el Progreso estamos proponiendo un paquete de medidas y de proyectos legislativos que mejoren la educación y mejoren la salud, porque lamentablemente en el Perú tanto la salud como la educación se han convertido en un lujo cuando debería ser un derecho para todos los peruanos. Una de ellas es las medicinas genéricas, que cuesten el 10% y que tengan la misma eficacia que las medicinas de marca. Creo eso que es súper importante y además en el tema de educación queda un acceso universal, así como en la salud, universalización de la salud y la educación. No puede ser posible que solamente las personas que tienen dinero puedan acceder a los mejores colegios. El colegio es un tema importantísimo que ahí habrá que fiscalizar, porque solamente se fiscaliza con la SUNEDO a la universidad y no se ha pensado en el colegio. Por ello, nosotros nos consideramos un partido que fomenta la reforma y el cambio en el país en todo orden de cosas, en lo político, en lo institucional, en la salud, en la educación y en el fortalecimiento de las demás instituciones del país. A partir del 26 de enero, tú tienes la oportunidad de cambiar las estructuras anacrónicas que vive el país, votando por Alianza para el Progreso, marcando la A de Alianza para el Progreso y escribiendo el número 1 de Omar Chejade. Tú nos conoces, soy un candidato con capacidad y con experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar acá con nosotros. Hemos estado con Omar Chejade y ya regresamos en breves momentos con nuestros próximos invitados.